Señor coronel, su abogado, su esposa, su familia, usted, han sido muy críticos de la justicia con su episodio. ¿Por qué razón cree usted, coronel, que las instancias judiciales se van a confabular para hacerle daño a un hombre que le dedicó todos los años de su vida a protegernos? Pues Julio, he venido siendo muy crítico con la justicia porque creo que la justicia ha sido víctima de la infiltración y de la penetración de los mismos enemigos de Colombia a lo largo de todos estos años. A mí me parece que lo que ha sucedido con el caso del Palacio de Justicia es que en el año de 1985 estos señores intentaron tomarse el poder para establecer aquí un sistema totalitario comunista. Y como el presidente Belisario Betancur no accedió a dialogar, sino que después de haber consultado con todos los expresidentes y con los candidatos presidenciales de la época, ya que estaban abiertas las campañas presidenciales para las elecciones del año de 1986, y con el respaldo de todos estos personajes, tomó la decisión de no dialogar y de emplear al máximo la fuerza pública para impedir ser derrocado. A mí me correspondió, le hubiera podido corresponder a cualquier otro oficial de mi grado y de mi cargo, ingresar al Palacio de Justicia con los vehículos blindados. Era la única forma de romper la resistencia que muy bien calculada tenían estos señores allí, hacerlo con la rapidez que se ameritaba. El propio Petro, en alguna declaración reciente ante la televisión, manifestó que uno de los problemas que tuvieron fue que cuando trataron de reaccionar para subir las armas antitanques desde el sótano hasta los pisos superiores para poder enfrentar los tanques, ya era tarde porque ya los militares teníamos el control del primer piso. Esa toma del poder está evidenciada en las declaraciones y las proclamas que ese día conoció el país, en las cuales se iba a someter al presidente de la República a un juicio al lado de 3 de sus ministros. Obviamente hay que entender que para poder someter a un juicio al presidente de la República, pues hay que deponerlo primero. No puede un movimiento guerrillero someter a juicio a un presidente en ejercicio. Ese era un golpe de Estado. El doctor Jaime Castro, en un libro que ha sido muy vendido, que se llama Del Palacio de Justicia a la Casa de Nariño, le está mostrando al país esta verdad, que se trataba de un golpe de Estado. Pero como se les dañó la fiesta por la actuación de la fuerza pública, con el respaldo no solo del gobierno nacional, o con la orden mejor del gobierno nacional y el respaldo de todos quienes apoyaron al presidente de la República, expresidentes y candidatos presidenciales, entonces el M-19 decidió cambiar la estrategia. Viene entonces el primer proceso, que es el de tratar de conseguir que se les perdonen los crímenes cometidos. Y consiguen para el año de 1992 una amnistía que en forma generosa, yo diría que inconstitucional e ilegal, se les brindó. Digo que inconstitucional e ilegal porque aplicaron la Ley 77 del 89, estamos hablando de lo que sucedió en el año 92, y esa Ley 77 del 89 señala en uno de sus apartes que no serán objeto de amnistía ni indulto los delitos de lesa humanidad, considerando dentro de ellos como fundamental, dentro de esta calificación, a los crímenes cometidos contra personas en estado de indefensión. ¿Y qué era sino eso el estado en que se encontraban los magistrados? Pero si no queremos ir a los magistrados, vamos a las gentes más sencillas. No era un estado de indefensión en el que se encontraba el señor Jorge Tadeo Mayo, administrador del Palacio de Justicia, que fue asesinado sin armas desde el primer momento de los hechos, o el de 2 celadores de Coviseg, vigilancia privada, armados con unas escopetas sin ninguna capacidad de enfrentar a un grupo organizado. Eso es un ataque a leve contra personas en estado de indefensión. Pero, en fin, el ánimo de los colombianos de encontrar la paz volvió en aquella oportunidad, no era la primera, era una vez más, al tema de darles la oportunidad a los guerrilleros de dialogar y de vincularse a la sociedad.
Señor coronel, pero lo que dice el fallo del Tribunal Superior de Bogotá es que usted fue autor inmediato. Se critica el exceso de la fuerza para recuperar el Palacio de Justicia. Esto es lo que se critica en el fallo de primera y segunda instancia. Carlos, con mucho gusto le contestaré esa pregunta cuando termine de contestar la primera, porque no he terminado. Yo creo que el pueblo colombiano, ante esta emisora que tiene cerca del 60% de la audiencia, está muy atento a lo que yo les estoy diciendo, porque es que esto está en el plato del día. Entonces, yo quería seguir contestando qué es lo que está haciendo el M-19. Entonces, he dicho que lograron la amnistía y el indulto. En la amnistía y el indulto, óigase bien, había condiciones fundamentales para que se concediera. En primer lugar, se hacía en forma individual. Cada uno de los miembros del M-19 que estaba buscando ese perdón judicial tenía que presentarse con un abogado. Tenía que aceptar la comisión del delito y tenía que pedir perdón individual ante el juez y comprometerse a no continuar delinquiendo. Y eso lo hicieron. De modo que cuando nosotros vemos en este momento en cargos de poder a unos personajes del M-19, sabemos que están en cargos de poder unos delincuentes que fueron perdonados. Es decir, que reconocieron sus crímenes y la generosidad del pueblo colombiano llegó al extremo de permitirles además hacer política. Lo que yo no he considerado nunca que haya sido un acierto del Estado colombiano es haberles permitido llegar a cargos de las más altas dignidades del Estado, porque eso es un contrasentido. Un delincuente, un criminal no puede llegar a esos niveles. Y de ahí en adelante empieza una etapa diferente, que ya no es con las armas. De todos modos, ellos siguen teniendo una dirigencia sobre el común de la guerrilla y de los alzados en armas de la izquierda. De modo que tienen sus soldados, llámelos del ELN, llámelos principalmente de las FARC, y además tienen la financiación de los carteles de la droga. El M-19 está vivo. Y el M-19 que se creó, y que esto hay que recordarlo también a las generaciones jóvenes, se creó en la década del 70 y lo crearon fundamentalmente 4 personas. Jaime Bateman Cayón, que era un miembro de las FARC del área rural y había sido miembro del Partido Comunista Colombiano, el señor Álvaro Fayad Delgado, miembro de la JUCO, Juventud Comunista, y miembro de las milicias urbanas de las FARC, con el auxilio de una persona que esa sí no era mala. Yo digo que fue un idiota útil, ese no era bandido, era un doctor Carlos Toledo Plata, tenía mucho ascendiente sobre la gente en Bucaramanga y en Santander, porque era un médico que regalaba las consultas, era un hombre de un gran sentido social. Lamentablemente se dejó enredar en esta aventura. Él había sido representante a la Cámara por la ANAPO y terminó involucrado también en la creación del M-19. Pero el M-19 sin plata no podría funcionar. Para las acciones espectaculares con las cuales se iban a presentar como nuevo grupo para enfrentar el sistema democrático, necesitaban mucho dinero. Entonces se unieron con los carteles de la droga. El señor Iván Marino Ospina, que era miembro del cartel de Cali, fue uno de sus miembros fundadores. Iván Marino Ospina hacía parte del grupo de José Santa Cruz Londoño. Hay que recordar que el cartel de Cali se fundó desde sus comienzos por 4 personas. Los 2 hermanos, Rodríguez Orejuela, el señor José Santa Cruz Londoño, que permaneció en el anonimato, digamos, como narcotraficante, porque como industrial era conocido, pero lo que no se sabía era que sus enormes utilidades no provenían de sus negocios, sino de la exportación de cocaína. Y el cuarto era el señor Elmer Pacho Herrera. Esos 4 señores fundaron el cartel de Cali, y en el grupo de Santa Cruz Londoño estaba Iván Marino Ospina, que fue uno de los fundadores del M-19. De modo que hablar de que los terroristas de izquierda y los carteles de la droga están unidos en este momento, pues es apenas elemental, porque es que están unidos desde sus comienzos. Y desde ahí empezaron la vindicta y las acusaciones, y primero posicionarse en el Estado. Ya con la amnistía ellos consiguieron, además mediante otra generosidad de los colombianos, que se les otorgara una condición especial para la nueva Constitución en el año 99, que fue la circunscripción especial de paz, con la cual mediante 2.000 votos podían ser constituyentes.
y por eso ganaron la mayoría. Señor y fueron general, prácticamente los que hicieron la Constitución del 91, sí, Julio. señor general, permítame interrumpirlo. Es que todo lo que usted nos está contando es público, lo sabemos. Lo que usted no nos ha explicado es cómo puede usted probar que hay una relación entre todos esos zampones que nos está citando y los jueces de la República. Ah, no, le voy a nombrar una nomás. Una de las personas que me está condenando es el doctor Alberto Poveda Perdomo. El doctor Alberto Poveda Perdomo pertenece al Polo Democrático y creo que vale la pena recordarle al pueblo colombiano que el Polo Democrático, dentro de este mismo plan de pasar de las acciones militares a las políticas, es no otra cosa que la alianza del Partido Comunista Colombiano, que es desde su posición de cuello blanco, es el que orienta a las FARC con el M-19. De modo que este doctor yo no lo sabía, o si no lo hubiera recusado. Él ha debido declararse impedido para juzgarme a mí, porque una persona que pertenece a un movimiento como el M-19, aliado con el Partido Comunista, no tiene por qué venir, en un caso el más monstruoso del M-19, a juzgar a la persona que salió en defensa del sistema democrático. De modo que desde ahí nomás esto se viene enteramente a pique. El acusador principal, los abogados que viven sacando unos letreros allá que se llaman Sin Olvido y que ponen a un poco de gente a gritar, haciéndose pasar por familiares de las víctimas, porque el día que, en un momento que yo ya lo he manifestado, lamentablemente me salí de casillas y los cogí a empujones y cayeron como buenos jugadores de fútbol, dando 3 botes, pues exagerando la dolencia. Sí, yo no he debido empujar a esas personas, pero lo cierto es que allí se descubrió una cosa, que ninguno de los que portaban los cartelones eran familiares de los supuestos desaparecidos, sino que encontramos que eran personas que al parecer estaban contratadas. Y algo curioso, uno de mis abogados vio el momento en que después de las audiencias, en la camioneta donde se subieron los abogados de la Alvear Restrepo, metieron los letreros de Sin Olvido. Estos señores de la Alvear Restrepo, ya conoce Julio, le ha dado una explicación muy amplia al país sobre lo que está sucediendo con el caso de Mapiripán, en donde están apareciendo los masacrados por el ejército, están apareciendo vivos. Entonces, ahí podemos ver. General. Bueno, vamos a recuperar nuestra comunicación desde el lugar de reclusión donde se encuentra el coronel general. Atendernos nuevamente, ¿me escucha mejor? Listo, Julio, listo. Coronel, concretemos. Usted lo que nos está diciendo es que uno de sus jueces, de los que le acaban de condenar nuevamente a los 30 años de prisión, ¿está relacionado con la guerrilla? No, lo dije muy claramente. Pertenece al Polo Democrático donde está presente el M-19. Pero yo quisiera, Julio, si me lo permite, y para darle gusto a algunos oyentes, y pasar a la segunda pregunta que me hizo aquí Carlos. Es el tema específicamente probatorio. Porque los magistrados, que en mayoría y sin haber leído totalmente el proceso, me han condenado, de pronto no vieron temas en los cuales ni siquiera yo mismo voy a hacer la expresión. Sencillamente me voy a limitar, si me lo permite, a leer algunas expresiones del magistrado que durante 1 año y 4 meses estudió en forma específica y dedicada el proceso. Él en su página 947 de salvamento de voto, que no era otra cosa que el proyecto de sentencia que finalmente fue derrotada y se convirtió en salvamento de voto, dice lo siguiente: por eso para el suscrito magistrado todas las pruebas construidas, no descubiertas, como el casete transcrito, las llamadas de los familiares, lo dicho por Gámez Masuera en sus documentos, también lo dicho por Villamizar o Villarreal cuando escucha la orden del procesado de colgar personas, la última entrevista que se refiere el padre de una de las desaparecidas en cuanto que su esposa en esos días se entrevistó con el procesado, cosa que nunca habían referido. El que la entonces estudiante Santo Domingo en su última versión sobre los hechos se recuerde del procesado cuando tampoco lo había hecho con antelación. El que el hermano de Irma Franco refiera que el soldado Moreno Figueroa la custodió en la escuela de caballería y no en la casa del florero como él lo sabe desde un comienzo. El que Rubiano Galvis falte a la verdad tratando de hacer creer que lo torturaron en la escuela de caballería. Ese tema lo domina usted, doctor Julio. Que Orlando Quijano diga que estuvo en la escuela de caballería
un día o día y medio en un cuarto oscuro cuando está demostrado que eso no es cierto y que César Sánchez Cuestas le cambie de apellido de Sánchez por el del procesado al oficial con quien se entrevistó abajo de la Séptima en las oficinas que quedan al lado de la iglesia, añadiendo que esta persona en su última versión lo intimidó y amenazó. Todo ello, dice el magistrado Lara Acuña, no es otra cosa diferente que la prueba de que se necesitaba un norte, un referente, un punto de llegada para confluir en él y mostrar cosas y eventos que no sucedieron. Por eso se necesita al procesado emitiendo cualquier clase de órdenes y a todo el mundo, y por ello también se requiere a la Escuela de Caballería como parte de este norte hacia donde se dirigen todas estas falsas acusaciones. Coronel Plazas, usted empieza esta entrevista criticando el acuerdo que hay con el M-19, que finalmente llega a un proceso de paz con esa guerrilla y además suscita, entre otras, la Constitución de 1991 en la cual participaron integrantes del M-19. Aquí nosotros esta semana hablamos con Navarro Wolf, quien es actualmente el secretario de Gobierno de Bogotá. Ha dicho públicamente que ellos en múltiples oportunidades han pedido perdón al país por lo sucedido en el Palacio de Justicia. Y dice que ustedes, los militares, no quisieron pedir perdón y no quisieron someterse a un proceso igual al que ellos se sometieron. ¿Por qué hoy, después de que usted aceptó someterse a la justicia, someterse a un proceso, no aceptar el fallo judicial y sí criticarlo? No, es que no acepto el fallo judicial porque es contrario a la verdad, se lo estoy probando aquí. Camila, eres tú, ¿no? Sí, señor. Sí, no, yo lo estoy probando, y es más, no estoy utilizando las palabras mías para que no se esté diciendo, no, pues que el coronel está llorando por la herida, porque lo condenaron. No, yo estoy utilizando las palabras del magistrado. Quisiera retirarme un poquito del tema político, que ya expresé mi manera de verlo, como una ambientación especialmente para la gente joven, porque para uno de los oyentes que me dijo que todo se sabía, pues lo entiendo, porque él debe tener una edad superior a los 40 años, es decir, tenía por lo menos unos 20 años hace los 26 que sucedieron los hechos, pero tenía que hacer la ambientación para los muchachos, los que eran unos niños o no habían nacido en aquella época y que hoy constituyen la mayoría del país. Yo quisiera mencionar además la página 948, donde el magistrado Lara Acuña dice lo siguiente: por eso, con base en el ruido creado por las falsas pruebas en la acusación y en la sentencia, se le encuadra al coronel Plazas en ese papel, cuando una es la realidad para la televisión y otra es la verdad real. Y más adelante dice: se olvida que el coronel Plazas no tuvo el manejo de rehenes o guerrilleros al interior del Palacio de Justicia o de la Casa del Florero, pues no respondía por la identificación y suerte de ninguno de ellos, que tampoco le fue asignada función de inteligencia dentro de la operación, pues fue de carácter operativo la que tenía, y que tampoco respondía por actuaciones propias de los demás comandantes de unidad táctica. Creo que el magistrado es bastante claro, y todavía mencionaré unas más si ustedes me los permiten, porque es que Colombia debe conocer lo que un magistrado que se dedicó a estudiar el caso está diciendo en el proyecto de ponencia. Si en lugar de un magistrado con un compromiso ideológico hubiera otro magistrado, seguramente hubiéramos estado en este momento disfrutando de la absolución. Camila, lo que pasa es que yo no cometí el delito con el cual se me está imputando. Si a ti te estuvieran acusando de haber cometido un delito, si te estuvieran acusando de, mejor no menciono qué delito, imagínate el más horrendo delito, que es lo que están haciendo conmigo, y un juez te sentencia y dice que lo cometiste, ¿tú te quedas calladita? Yo creo que no, eso es lo que estoy haciendo yo. Afortunadamente todavía en Colombia existe la libertad de expresión. Yo voy a decir una cosa que es muy importante para la audiencia y para la W. Si no hubiéramos encontrado una emisora como la W Radio, si no hubiéramos encontrado unos periodistas como Julio Sánchez y Claudia Morales, las acusaciones falsas de Gustavo Petro de que yo lo había torturado en la Escuela de Caballería hubieran hecho carrera y yo estaría también condenado, quién sabe si ya no sería 30, sino a muchos más años, por un delito que no cometí. Gracias a esa libertad de expresión, gracias a periodistas serios, se pudo comprobar que el señor Petro estaba mintiendo.
flagrantemente mintiendo. Recuerdo que él dijo que él no podía olvidar a la persona que lo estaba torturando, que era el coronel Plazas, en la escuela de caballería, que los demás estaban encapuchados, pero que en una circunstancia como esa no se podía olvidar la figura de la persona que dirigía la tortura. Y resulta que en ese momento yo estaba a 3.000 millas de distancia, y a 3.000 kilómetros de distancia, perdón, en Madrid, y no podía estar en 2 lugares al tiempo. Esas son las cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, porque aquí nosotros vemos una clara intención de hacerme un daño, una intención de vindicta, y por eso es que yo estoy planteando que esta justicia se ha equivocado. No esta justicia, estos 2 magistrados, porque es que tampoco podemos involucrar aquí a todo el sistema judicial, en donde, como digo yo en mi libro, en la introducción del libro de los desaparecidos, el negocio del dolor, la mayoría de los jueces y magistrados y fiscales son personas honorables. Lamentablemente, a mí me tocaron una fiscal y una juez a las cuales he denunciado penalmente precisamente porque considero que no actuaron correctamente. Coronel Plazas, a usted se le acusa por los excesos que se cometieron en esa retoma, como se ha denominado en los medios de comunicación, del Palacio de Justicia. A usted se le acusa porque era quien estaba comandando la operación, o por lo menos así lo dice la sentencia en la página 521, en esa declaración que hace el expresidente Belisario Betancur, cuando le preguntan si él sabía quién estaba comandando el operativo del Palacio de Justicia, que contestó que usted, el coronel Alfonso Plazas Vega. Igualmente en esa misma sentencia, en la página 522, mencionan que usted, por ser el yerno o el nuero, perdóneme, del ministro de Defensa de la época, tenía más poder o digamos mayor capacidad para dar órdenes ese día en esa retoma del Palacio de Justicia. Esa es la razón, según se explica también en la sentencia a la que estamos haciendo referencia a los 2, por las cuales a usted se le acusa como el responsable de esa operación y de lo que sucedió en el Palacio de Justicia posteriormente. Gracias, Camila. La pregunta es muy buena porque me permite aclarar lo que se está diciendo, que es lo que tú estás transmitiendo en este momento. El primer término que yo quiero criticar es el de la retoma. Esa es una expresión de carácter militar. No se trata de tomarse un cerro, tomarse una ciudad, tomarse un punto geográfico, porque lo que hicieron los señores del M-19 no fue una operación militar. Ellos utilizan ese término para colocarse en igualdad de condiciones con el ejército constitucional al cual yo pertenecía. Lo que hicieron los señores del M-19 contra los magistrados de entonces no fue otra cosa que un asalto. Fue el asalto al Palacio de Justicia, una actividad delincuencial. Ellos representaban la delincuencia, yo representaba la Constitución. Yo era un miembro del Ejército Nacional. Que se haya venido desfigurando la realidad de los hechos con el segundo punto que tú me mencionas, cuando dicen que yo era el comandante de la operación, pues están mintiendo. Todas las expresiones del proceso, desde el comienzo hasta el final, establecen que el comandante de la operación era el señor general Jesús Armando Arias Cabrales. Y no solamente lo dicen diferentes personas en el proceso, lo más importante es que lo dice él mismo. Él era el comandante de la brigada y como tal el comandante de la operación, era el comandante de la unidad operativa, los comandantes de unidad operativa son los comandantes de brigada. El comandante del ejército, que era el general Zamudio Molina, también interrogado al respecto, le preguntan quién era el comandante de la operación. Y dice, el comandante de la operación es el general Arias Cabrales. A todos y cada uno de los oficiales que estuvieron allí, dependiendo del general Arias Cabrales, le preguntaron quién era el comandante de la operación. Y todos dicen el general Arias Cabrales. La única persona que dice que el comandante de la operación era el coronel Plazas, es la fiscal, con fundamento en lo que dijo un muchacho de la Defensa Civil, que como veía que yo daba órdenes, creía que yo era el comandante de la operación, pero no sabía que lo que yo estaba diciendo no era otra cosa que el cumplimiento de las órdenes o la transmisión de las decisiones que a nivel del comandante de la brigada se habían tomado. De modo que eso está perfectamente claro, y si un magistrado viene a decirme a estas alturas que yo era el comandante de la operación, pues está mintiendo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí ya no entra en juego el nivel ni la investidura, es que la verdad es una sola. Pasemos al siguiente tema. Me dice usted que así lo dijo el presidente Belisario Betancur. Es que en una entrevista que le hicieron a Belisario Betancur hace unos 3 años, la fiscal Buitrago, quien está, entre otras cosas, siendo investigada en forma preliminar, no sé por qué no avanza la investigación formal, por petición de la propia Procuraduría General de la Nación, que ha sido reiterativamente desconocida en este proceso por los magistrados
inicialmente por la juez Jara y después por los magistrados que en este momento produjeron la sentencia, el presidente Belisario, en forma dudosa, porque han pasado muchos años, dice, me parece que fue el general Arias o el coronel Plazas. Y en otra pregunta más adelante, dentro del mismo interrogatorio, ya establece con claridad, sí, me dijeron que el comandante de la operación era el general Arias Cabrales. Y finalmente, ese tema que aparece en la página 122 pasa, yo le voy a utilizar otro adjetivo, eso es ridículo. En la vida militar es muy frecuente que los oficiales y los suboficiales se casen dentro del mismo ambiente, dentro del mismo medio. Uno encuentra por todos lados hijos de oficiales que su padre es general, o que su suegro es general, o que su hermano es coronel y el otro es capitán. Si esto funcionara de acuerdo al parentesco, pues el ejército no podría funcionar, porque aquí no estaríamos poniendo a los tenientes coroneles a obedecer a los generales, sino poniendo a los hijos a obedecerle a los padres y poniendo a los yernos a obedecerle a los suegros. Y de todos modos te quiero comentar, Camila, que cuando uno se casa con la hija de una persona, uno es el yerno, no el nuero. Coronel, quiero preguntarle, en una de sus respuestas usted ahorita hablaba del perdón. Y quiero precisamente preguntarle cómo le pareció el pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos cuando le pide perdón al expresidente Belisario Betancur y también al Ejército Nacional, y lo alaba y que dice que gracias al Ejército pues es que Colombia podría estar segura. ¿Qué lectura le da a usted? Le doy la lectura de que el presidente de la República está haciendo lo que le corresponde, está siendo sincero con el país y está diciendo algo que ha debido decirse. Muchas gracias, señor presidente, en lo que a mí me corresponde como miembro del Ejército Nacional. Señor Coronel Plazas, vuelvo a la pregunta que le hice inicialmente. Autor mediato de la retoma del Palacio de Justicia, los excesos. Y la pregunta es, ¿dónde están los desaparecidos? Esta sí está muy buena. Aquí tiene usted enfrente un libro que escribí que se llama Desaparecidos, el negocio del dolor. Y usted en ese libro encuentra la respuesta una por una. Es bastante difícil decirle que para reemplazar un libro de 385 páginas en una corta entrevista como es esta, dónde está cada uno de los desaparecidos. Pero para resumir, sencillamente le quiero recordar que los mismos magistrados que equivocadamente me condenaron han dicho que se anula la situación de 9 de los supuestos desaparecidos. O sea que se está sencillamente reconociendo lo que en mi libro y a lo largo del proceso he venido explicando, que no hay desaparecidos. Aquí me lo aceptan parcialmente porque me lo aceptan en 9. Después de que durante 4 años y medio me dijeron que yo era un genocida que los había acabado a esos 9, en este momento ya no soy genocida de 9, ya no soy genocida, porque sencillamente soy seguramente un asesino que acabó con la guerrillera Irma Franco, cosa que no es cierta, y con el administrador de la cafetería. El magistrado Lara Acuña, para estos 2 últimos casos, yo creo que vale la pena volverlo a mencionar, porque es que él es bastante específico en este tema. Dice lo siguiente. Al final dice lo siguiente: de acuerdo con este panorama, se imponía la absolución del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega y por consiguiente su libertad, por no encontrarse probado su compromiso penal a ningún título en la desaparición forzada de la miembro de la organización guerrillera M-19, Irma Franco. Yo quiero recordar con el tema de Irma Franco lo siguiente, porque el país no tiene por qué conocer ciertos pormenores del proceso. Una cosa es la parte operacional o operativa, cuando se lleva a cabo una acción de las fuerzas militares, y otra cosa es la actividad de inteligencia. Las dos actividades son completamente diferentes, y así era lo que sucedía en el Palacio de Justicia. Había un grupo de oficiales con nuestras tropas que estábamos enfrentando a tiros a los señores del M-19 que estaban en ese mismo momento asesinando magistrados. Podríamos citar aquí las declaraciones de Nemesio Camacho, la declaración muy valiente del doctor Tapia Rocha, en donde señala cómo los fueron fusilando, cómo los alinearon en primera fila y los fueron fusilando uno por uno, los señores del M-19, y lo dice el magistrado Tapia Rocha. Pero bueno, ese no es el caso, porque ahí se nos iría un tiempo muy largo
adicional. Lo cierto es que yo estaba en la parte operacional. Nosotros sacábamos las personas con vida y las entregábamos en la Casa del Florero. Y en la Casa del Florero había una organización de inteligencia en la cual, perdóneme, el coronel Edilberto Sánchez la dirigía. Había una cantidad de interrogadores especializados del Ejército, de la Policía y del DAS. Yo no tenía nada que ver con eso. Yo les entregaba a las personas que se rescataban y de ahí en adelante ellos tendrían la responsabilidad. Lo he venido diciendo desde el comienzo. Primero, mis tropas no rescataron a Irma Franco. Fueron las tropas de la Escuela de Artillería las que lo rescataron. Fueron exactamente las tropas del general, en ese entonces mayor Frasica. Y no estoy diciendo que hubiera obrado mal Carlos Frasica. Él estaba valientemente sacando personas, quitándoselas de las garras al M-19. Y dentro de ellas estaba Irma Franco. En el proceso de los interrogatorios, también está en el proceso, las mismas personas que salieron con ella le dijeron a los de inteligencia, esa que están interrogando allá, se cambió de ropa y ella era una de las guerrilleras y nos tenía amenazados con el revólver y disparó e hizo esto y esto. Muy bien, entonces los de inteligencia, dice en el proceso, la mandaron al segundo piso. Y en el segundo piso colocaron a un soldado a cuidarla, el soldado Edgar Moreno, de la Policía Militar. Ni yo era comandante de Frasica, ni yo era comandante de Moreno. Y allí asignaron unos miembros de la policía para que la interrogaran. Yo no era comandante de los de la policía. Y después del interrogatorio, la señora Franco indicó a los miembros de la policía cuál era el lugar donde se habían reunido por última vez en el sur, en la calle 8, número 624, y allá llegaron los señores de la policía con el diario El Tiempo. Están las fotografías y la información al día siguiente entregados al público por este matutino. Y posteriormente regresó la señora Irma Franco a la Casa del Florero y a las 9 de la noche se lo llevaron unos detectives. Yo no podría decir porque en el proceso no está claro si eran del Ejército, si eran del DAS. Si eran del Ejército detectives, pues no sé, yo creo que el Ejército no tiene detectives. Pudieron confundir personas de inteligencia del Ejército. Yo no manejaba gente de inteligencia del Ejército. Pudieron ser de la policía, porque la policía sí tiene algunos detectives, pero pudieron ser también del DAS. No entro yo a hacer esa disquisición porque le corresponde a los investigadores y no establecieron nada. Lo cierto es que a mí no me pueden achacar la muerte de una persona que ni yo la rescaté, la hubiera rescatado, claro que sí, pero no me correspondió a mí en ese momento. Que ni yo rescaté, ni yo custodié, ni yo interrogué, ni yo me llevé para ninguna parte, y mucho menos desaparecí, y todo está en el proceso. Pero no, hay que condenar al coronel Plazas, y me condenan. Y aquí el señor Lara Acuña dice con toda la claridad que esto es una gran mentira. Dice lo siguiente: se ha de responder con la lógica que se estima le hizo falta a la construcción judicial. La negativa a responder por Irma Franco, aun cuando se le interrogó por todos los 11 y que esa persona no estuviera en la lista alguna emitida por las autoridades, tanto de policía como militares, en nada le vincula al coronel Plazas con ella y su suerte, por lo menos con lo que se ha probado hasta la fecha y obra en este proceso. En otras palabras, no tenía responsabilidad en la elaboración de lista alguna, no era su función hacerlo, tampoco tuvo responsabilidad fácticamente o funcional con respecto a la actividad desplegada en la verificación de identidades e inteligencia que se adelantó en la Casa del Florero y de los resultados que se arrojaran. Por consiguiente, para quien salva voto, vale decir el magistrado Lara Acuña, tampoco le sería enrostrable al coronel Plazas la suerte de esa persona. De modo que no estoy utilizando yo solamente mis palabras, sino las de un magistrado, el honorable magistrado Lara Acuña, que sí no se equivocó, pero coronel además no Plazas se equivocó porque se le dedicó al proceso 1 año y 4 meses en forma exclusiva. Coronel Plazas, usted me corrige oportunamente sobre el tema del yerno y vuelvo a referirme a ese tema en donde usted menciona que en el mundo militar es muy común que se casen entre ustedes, es decir, con hijas de unos y demás, y que eso no tuvo ninguna injerencia en que usted tuviera un mando mayor, una mayor injerencia en la retoma del Palacio de Justicia. No hay retoma, sin embargo, permítame le pregunto, coronel, sí, sin embargo, favor, también en la sentencia... Camila, yo he explicado que esto no es retoma. Nosotros no retomamos.
Nosotros éramos miembros del Estado colombiano en cumplimiento de una orden presidencial. Nosotros estamos Coronel, el lenguaje funciona para entenderse y también en los medios de comunicación, en los titulares, cuando se ha hecho la historia también Camila, se ha mencionado así. Me están tratando de asesino, yo no voy a aceptar que me traten de asesino. Sin embargo, permítame le pregunto. Que los medios de comunicación se equivoquen no quiere decir que yo vaya a aceptar eso. Permítame le pregunto. Con todo respeto, utilicemos la terminología correcta, Camila. Permítame le pregunto, en las páginas de la sentencia a la cual usted también está haciendo referencia, se menciona que según el manejo militar, la única persona que puede dar declaraciones ante los medios de comunicación es el comandante de la operación. Si usted no era el comandante de la operación el día de lo que sucedió en el Palacio de Justicia, tomada por el M-19, ¿por qué usted fue el único que dio las declaraciones? ¿Dónde está esa norma, Camila? Según dice la sentencia. ¿Dónde está esa norma? Nosotros en los medios de comunicación, cuando nos comunicamos con los militares, siempre nos dicen que quien comanda es quien da las declaraciones, e incluso en la sentencia se menciona. No necesariamente en todos los casos. Cuando el comandante de la operación está incurso en el fragor del combate, una persona que pueda dar una declaración puede hacerlo. De modo que eso no es exactamente como tú le estás diciendo. En este tema del manejo de los temas militares, creo que conozco bastante el asunto. Yo llevo muchos años enseñando cómo es la cuestión militar. Señor coronel, no me contestó usted la pregunta. Usted me dice que no hay desaparecidos. Lo que dice el fallo es, sí, que decretó la nulidad de 9 casos. Pero no ha dicho que no están desaparecidos. La sentencia es muy clara en ese caso. Dice, se anula porque no se ha logrado establecer la responsabilidad del señor Plazas Vega de la desaparición de 9 personas. El tribunal es muy claro en eso y dice que sí están desaparecidos. Usted habla también de Irma Franco, pero ¿qué pasó con Carlos Rodríguez? Con Carlos Rodríguez hay, bueno, en primer lugar, voy a concederle a usted razón en el sentido de que los 2 magistrados del tribunal dicen que se anule y que se siga investigando. Le concedo en ese sentido. Yo insisto en que no hay desaparecidos, lo cual debe tener bastante acongojados a los del Alvear Restrepo porque están perdiendo 9 indemnizaciones. Pero bueno, la respuesta sobre Irma Franco ya se la di y la respuesta sobre Carlos Rodríguez sencillamente se la puedo dar en la siguiente forma. Ahorita voy a utilizar las palabras del magistrado Lara Acuña, voy a buscarlas, pero voy a primero utilizar las mías. ¿Quién salió con el cuento de que yo tenía que ver con Carlos Rodríguez? Un ex policía que, entre otras cosas, algún medio de comunicación lo ascendió a sargento, un ex policía llamado Ricardo Gámez Masuera. Ricardo Gámez Masuera era un policía que prestó su servicio entre los años 1977 y antes de completar su servicio en el 79 se desertó. Ese señor no salió de la policía por buen policía. Por otra parte, no era un policía regular, para que le digan ex policía. Yo digo que él era un exconscripto, porque él era un bachiller prestando el servicio en la policía, no un policía profesional. Y el hombre desaparece de la escena en el año de 1979 y vuelve a aparecer en el año de 1989. Es decir, muchos años antes de los hechos del Palacio de Justicia y aparece en el 89. Y yo presenté en el proceso las respuestas a derechos de petición, tanto de las fuerzas militares como del Departamento Administrativo de Seguridad, en las cuales se establece que él nunca perteneció ni a las fuerzas militares ni al DAS. La policía dice que sí perteneció en su condición de conscripto a la policía y no da más detalles por asuntos del habeas data. Es decir, fue un conscripto de la policía que se desertó. Aparece en el 89 y en el año 89 llega a una notaría acompañado del cura Javier Giraldo. Y el cura Javier Giraldo, después de que lo acompaña a esta diligencia, se despide de él, se va de la notaría a la procuraduría y presenta allí el documento que se ha suscrito en la notaría, en donde el señor Gámez Masuera me acusa a mí de la desaparición de Carlos Rodríguez. E inmediatamente va al aeropuerto y toma un avión para el Brasil. En el Brasil, cuando llega, ya tiene prevista una rueda de prensa con organizaciones de derechos humanos. Y allí lanza en ristre a despotricar del Ejército y de la Policía Nacional. Y después desaparece del escenario. Y nunca más vuelve a Colombia. Esa acusación es la que me están enrostrando en este momento. El papá
de Carlos Augusto Rodríguez, a lo largo de muchos años, empieza a hacerle eco a las acusaciones de Gámez Massuera, a pesar de que la Procuraduría abrió investigación entre el 89 y el 90. Y el 15 de mayo de 1990, el procurador delegado para las fuerzas militares presenta un concepto que además es publicado ante el país por la viceprocuradora, la doctora Miriam Saavedra, en donde dice, entre otras cosas, esto tiene fecha 15 de mayo de 1990, no se le puede dar credibilidad al señor Gámez Massuera. Y señala una serie de características que tiene Gámez Massuera. La primera, que todo lo que dice se comprueba que es falso. Entre otras cosas, él dice que el testigo principal de que Rodríguez salió con vida era el periodista Jorge Enrique Pulido, que en paz descanse. Entonces la Procuraduría llama a Jorge Enrique Pulido y le dice, usted es testigo, y me dice este señor que usted tomó un video. Y Jorge Enrique Pulido le contesta, yo no podía tomar videos porque cuando los hechos del Palacio de Justicia yo estaba en el Japón, de modo que eso es falso. De modo que se cae totalmente esta declaración con muchas mentiras, y la Procuraduría establece que ese testimonio es falso. Pues con ese testimonio que ha sido revivido en la sentencia, ahora yo resulté respondiendo por Carlos Rodríguez, cuando yo no tenía nada que ver con el destino de las personas que rescatábamos con vida. Yo no sé si Carlos Rodríguez fue rescatado por mis tropas, no tengo ni la menor idea, creo que no, porque entiendo que fue de las que se rescataron el segundo día en las horas de la tarde, que como le decía, correspondieron a la escuela de artillería. Pero si hubieran sido mis tropas, ¿qué de malo tiene rescatar a una persona cuando esa era mi tarea y entregarla viva? Lo que yo quiero es que me digan, y yo desafío a los honorables magistrados a que me den la prueba, pero no una inferencia, que me den una prueba de la desaparición que me están endilgando a mí de Carlos Rodríguez. ¿Fue que yo lo amarré? ¿A quién le di la orden? ¿Dónde lo escondí? ¿Qué fue lo que yo hice? Es que, perdonen, para una sentencia, ni de siquiera de primera instancia, se puede hacer con base en inferencias, con base en imaginación. Aquí no hay pruebas, como lo dice claramente el magistrado Lara Acuña. Entonces, quiero además anotar, porque no tardan en decirme pues que yo soy amigo de Lara Acuña. Con el magistrado Lara Acuña a lo largo del proceso tuve muchos enfrentamientos documentales, oficiosos, porque yo no estaba de acuerdo con la forma como él me negaba mis peticiones de libertad. Lo que pasa es que el doctor Lara Acuña estaba creyendo lo que la juez Jara le pasaba, y cuando ya él en forma dedicada empezó a estudiar el proceso, se dio cuenta que yo tenía razón, que a mí no han debido privarme de la libertad jamás, que se estaba mintiendo en este caso. Y por eso el doctor Lara Acuña es enfático en este salvamento de voto, en que yo no tengo nada que ver ni con Carlos Rodríguez ni con Irma Franco. Coronel Plazas, hay unas preguntas importantes que todavía la gente no tiene las respuestas, y es la que quisiera hacérselas a usted. Claro, y es, sí. ¿Quién dio las órdenes para entrar al Palacio de Justicia? Usted dice en sus declaraciones que usted simplemente recibía órdenes como coronel del Ejército. ¿Quién dio esas órdenes? Además, ¿quién dio las órdenes para trasladar a la gente al Caltor Norte? ¿Quién era la persona que estaba comandando y de la cual usted recibía comunicación para ejercer su labor? Muy buena pregunta. Todas las preguntas que me está haciendo son muy buenas, Camila, porque creo que está recogiendo la inquietud de la gente y a mí también me interesa contestarlas. La orden de ingresar al Palacio de Justicia con los vehículos blindados me la dio a mí el general Jesús Armando Arias Cabrales, que era el comandante de la operación. ¿De quién la recibió él? Él lo ha dicho, y aquí ya me traslado a las palabras de él. Él me ha dicho que la recibió por la cadena de mando, él lo dijo en el proceso, y fueron emanadas del presidente de la República, Belisario Betancur. El propio presidente Belisario Betancur lo manifiesta en una alocución que hace televisada al término de la operación y se hace responsable de todas las tareas que cumplieron las fuerzas militares. Obviamente el presidente no está asumiendo las irregularidades que pudieran haberse presentado. Entonces, si yo hubiera cometido una desaparición, el responsable no sería el presidente Betancur. Pero yo le puedo decir al presidente Betancur y a toda la cadena de mando y a todos los colombianos que tarde o temprano se sabrá que no hubo ninguna comisión de ningún delito, que no hubo ninguna irregularidad en las actuaciones del coronel Plazas como comandante de la Escuela de Caballería, que aquí se están equivocando y que detrás de esto, como lo dice el magistrado Lara Acuña, detrás de esto lo que hay es una mala intención de los mismos asaltantes del Palacio de Justicia
por lograr lo que en ese momento por medio de las armas no lograron. La segunda pregunta es la que tiene que ver con de dónde recibía yo órdenes, pues del comandante de la brigada. El que me da a mí las órdenes era el general Arias Cabrales, ese que yo dependía de él, del general Arias Cabrales. No sé si con esto te queda claro, Camila. Sí, señor coronel. Una última pregunta sobre ese tema de la jerarquía de mando. Usted dice que recibió las órdenes del general Arias Cabrales y que cuando se le pregunta a él dice que la línea de mando es la que toma las decisiones. Cuando se habla de línea de mando, ¿quién tomó y quién dio la orden? ¿El ministro de la Defensa o el presidente Belisario Betancur? Hay que recordar que el ministro de la Defensa hace parte del gobierno nacional y no puede el ministro de Defensa, como si fuera la cabeza del gobierno, tomar decisiones. Las decisiones las toma el presidente de la República. Yo quiero poner un caso que no es igual a este, sencillamente para ilustración de los colombianos y para ver cómo funciona este tema. Los militares somos muy disciplinados. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el despeje de la zona del Caguán. Fue una decisión tomada por el presidente de la República. Y a nadie, a ningún militar, se le hubiera ocurrido incumplir la orden del presidente de la República de desalojar el Caguán. Había que respetarle su intención presidencial de hacer unos diálogos de paz con las FARC, de modo que vea usted lo que somos los militares. Nos dolió mucho tener que sacar inclusive el batallón Cazadores de San Vicente del Caguán, pero era la decisión presidencial y nosotros en ese sentido somos muy respetuosos del jefe del Estado, por una razón sencilla que la tenemos muy clara. Yo soy un defensor del sistema democrático, como lo establecí y lo manifesté en forma espontánea en aquel momento crítico mediante mi frase. Soy un convencido de la democracia, porque yo creo que el presidente de la República, el jefe del Estado, no es otra cosa que la expresión de la voluntad de los colombianos. Por eso yo pido a todas las instituciones, a todas las ramas del poder público, que se respeten las decisiones del jefe del Estado, porque él es el que tiene la responsabilidad de conducir el país y los colombianos le eligieron para eso. Que se equivocan, todos se equivocan, pero perdóneme, si no es así, esto se convierte en un sistema totalitario, que es lo que quiere hacer el M-19, pero con la ayuda de Dios no lo va a lograr. Señor Coronel Plazas Vegas, muchas gracias por atendernos y pues estaremos atentos a la siguiente instancia a la que usted tiene derecho en este proceso que lo ha condenado a prisión por los temas de las desapariciones en el Palacio de Justicia. Ha sido usted muy amable. Gracias, Julio, gracias a toda la mesa. Camila, muchas gracias. Tus preguntas fueron muy buenas porque me permitieron aclarar muchas dudas.